Nuestra gente en TV y Peruvians TV New York se enlaza ahora con Londres, Inglaterra, para entrevistar a Ricardo Malca, un candidato por peruanos en el exterior por el partido Somos Perú. Va con el número 1. Buenas tardes, mi querido Ricardo, ¿cómo está usted? ¿Qué nos podría decir después de estar en una trayectoria de estudios y de trabajos internacionales? ¿Cómo es que se decide su participación en esta contienda electoral por el Congreso de Peruanos en el Exterior? Adelante. Mi querido Manuel, muy buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad. Y la respuesta es muy sencilla. Mira, yo tengo muchos años viviendo fuera. He vivido en los Estados Unidos, en Washington. Ahí en los Estados Unidos pude hacer además mi segunda maestría en gerencia política. He vivido en el Ecuador también más de 4 años. Vivo en el Reino Unido desde hace más de 2 años, casi 2 años y medio. Y toda esa trayectoria a mí me ha permitido conocer dos cosas, fundamentalmente. La primera es cuál es la problemática de los peruanos que viven fuera y cómo resolverla desde el Congreso, ¿no es cierto? Vamos a hablar con más detalle de eso más adelante. Y la segunda, y creo yo igualmente importante, es el potencial enorme que existen en los peruanos en el exterior. Por supuesto que hay una problemática que resolver, pero además hay un potencial que no está siendo aprovechado y mi objetivo es aprovecharlo, generando un contexto que le permita al peruano en el exterior desarrollarse de la manera más eficiente posible en su lugar de residencia, pero aquellos que lo decidan haciendo negocios con el Perú, porque el peruano que vive fuera conoce el Perú y conoce su nuevo lugar de residencia. Y ese doble conocimiento es un potencial gigantesco que te voy a explicar, si me lo permites, Manuel, para poder hacer negocios con nuestro país. Cuéntanos, dada tu experiencia de vivir fuera del Perú, ¿qué puedes haber captado sobre los principales problemas que enfrentan en estos momentos los peruanos que viven lejos de su patria y también tratan de luchar en el país que se encuentran para sobresalir? ¿Cuáles son esos problemas, Ricardo? Mira, hay algo que todos los peruanos que vivimos fuera ya un buen tiempo tenemos y eso se llama desarraigo, ¿no? El estar lejos de la gente que queremos, lejos de nuestra familia, de nuestros amigos, es desarraigo. Pues y eso es un pequeño dolorcito que los peruanos llevamos, ¿no es cierto? Pero que de alguna manera lo manejamos, lo superamos, porque hay algo más grande que eso, y es las ganas que nosotros tenemos para salir adelante. Los peruanos que han salido afuera salen por muchas razones. A veces salen por trabajo, por buscar mejores oportunidades, por estudio, por matrimonio, por diferentes razones. Pero todos los que están fuera quieren surgir, ¿no es cierto? Quieren salir adelante. Y una de las cosas que yo he visto, y la verdad pues con preocupación, y es que cuando se aprueban leyes en el Congreso, como los congresistas representan y no han tenido los peruanos en el exterior una representación expresa, entonces las leyes no consideran a los peruanos en el exterior de manera expresa. Y te voy a poner, pues, te podría dar muchos ejemplos, pero te voy a poner uno o dos. Por ejemplo, nosotros estamos hablando de usar herramientas virtuales, ¿no es cierto? La firma digital, en fin. Ya existe eso, Manuel. Existe en el Perú la Secretaría de Gobierno Digital que ya ha reglamentado, ya ha regulado cuáles son los instrumentos virtuales que pueden usar los peruanos para hacer sus gestiones con el Estado, con todo el Estado, ¿ah? No con una o dos oficinas, con todo el Estado. Pero no están, pues, los peruanos que están en el exterior. Yo te voy a contar una anécdota mía. A mí como candidato, PEX, a mí me pasó que como candidato tuve que hacer un trámite con la OMPE, por la plataforma virtual de la OMPE. No pude. ¿Eh? Al final tuve que hacer por otra vía, porque el portal de la OMPE, como mi DNI tiene dirección del exterior, no me permitía avanzar. Pongo mi DNI, cuando me pide dirección, no hay pues un espacio para poner dirección del exterior, ¿no es cierto? Y no pude avanzar, y no lo pude hacer. Al final tuve que hacerlo a través de un tercero. Entonces, esos pequeños detalles que parecen menores, no lo son. Porque hay una serie de gestiones que los peruanos en el Perú, tú sabes, por ejemplo, otro ejemplo, sabes que los peruanos en el Perú ya pueden hacer su DNI virtual, digital, con el sistema de verificación de identidad virtual. Yo desde mi casa en Perú, desde mi casa, puedo renovar, sacar duplicado de mi DNI. Y una serie de temas. Entonces, si nosotros, y el problema es que no es, tenemos que incluir expresamente a los peruanos del exterior en la normativa que regula el uso de esas herramientas para que los peruanos en el exterior puedan usarlas y el Estado en su conjunto los considere. Si tienen que hacer modificaciones en sus plataformas para que también incluyan direcciones del extranjero, pues que las hagan, ¿no es cierto?
hay que incluirlos expresamente en estas normas y en una serie de otras, como por ejemplo, la Ley de Participación Ciudadana. Todos los peruanos, sin excepción, que recojan 75.000 firmas, tienen el derecho a presentar una iniciativa ciudadana que resulte en iniciativa legislativa, ¿no es cierto?, para que el Congreso la debata y eventualmente sea convertida en ley. Cualquier peruano puede hacer eso. Pero ¿cuál es el problema aquí para el peruano que vive en el exterior? Que la misma ley dice que el peruano que esté interesado tiene que ir al Jurado Nacional de Elecciones a recoger unos planillones y las firmas las tiene que recoger en planillones. Me pregunto yo, ¿cómo el peruano del exterior va a ir a recoger planillones y a recoger firmas en físico en planillones? Eso es discriminatorio, ¿no es cierto? Y por lo tanto, sobre todo que ya tenemos las herramientas para poder no usar planillones, sino usar firma digital, tenemos que modificar esa ley para incluir de manera expresa a los peruanos en el exterior. ¿Por qué de manera expresa? Ninguna ley en el Perú, ni la Constitución, ni nada, dice que los peruanos en el exterior tienen derechos diferentes. No, no lo dice, ¿no es cierto? Los derechos de los peruanos son los mismos, sin importar en qué parte del mundo los peruanos vivan. Pero la experiencia nos ha demostrado que si las normas no incluyen de manera expresa a los peruanos del exterior, no se les incluye, pues. La norma de participación ciudadana no incluye a los peruanos del exterior. La norma para el uso de herramientas digitales no incluye de manera expresa a los peruanos en el exterior. Entonces, esta representación que los peruanos en el exterior van a tener ahora es fundamental. Porque si tienen, y perdón que lo diga de esta manera, pero si tienen una representación mediocre, entonces lo que va a resultar es que el trabajo sea de esas características y por lo tanto no resulte en el beneficio que los peruanos del exterior merecen, ¿no es cierto? Porque lo merecen. Si tienen una representación buena, eficiente, entonces va a hacerse un trabajo que los beneficie, ¿no es cierto? Yo creo que uno de los grandes trabajos que tiene que hacer los congresistas que representen a los peruanos en el exterior es el siguiente y es aprovechar ese potencial. Y ese potencial, por supuesto, resolver sus problemas, darle las facilidades para el uso de herramientas virtuales, también el correo postal. ¿Eh? Somos Perú desde un inicio, se ha comprado el pleito para que la OMP reglamente el voto postal. Somos Perú y yo he participado de ese grupo, ha elaborado un proyecto de reglamento para que de una vez se pueda implementar el voto postal en el exterior, donde el sistema del correo postal funciona bien, es eficiente, transparente. No puede pasar ni una sola elección más donde el peruano del exterior no puede hacer uso de su derecho del voto postal, porque ya es un derecho, ya está contemplado en la ley. El artículo 239 de la Ley Orgánica de Elecciones ya le da al peruano en el exterior el derecho de hacer uso del voto postal. Eso no puede pasar ni una elección más para que eso se implemente. Esos son algunos problemas que hay que resolver, pero mi prioridad va a ser facilitar, crear el marco legal para que los peruanos en el exterior puedan hacer negocios con el Perú. ¿De qué manera? Si le damos las herramientas virtuales, en primer lugar, para que puedan abrir empresas en el Perú desde cualquier parte del mundo, como ya se hace. Yo estoy, por ejemplo, en este momento, como lo dijiste al inicio, en Londres. Aquí en Londres, si tú tienes una computadora con internet, en media hora tienes tu empresa creada. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo en el Perú? Y para pagar impuestos y todo lo que tienes que hacer, online. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo en el Perú? Nuevamente, no es pues una falta de recursos, es falta de capacidad de gestión. Necesitamos gente con capacidad de gestión, que conozca lo que hay que hacer, que sepa cómo hacerlo. Si nosotros le damos esas herramientas para que el peruano en el exterior abra una empresa, en primer lugar, y en segundo lugar, lo incluimos en las capacitaciones que ya existen, ya existen, sobre cuáles son las oportunidades de inversión y de negocios que existen con el Perú respecto de otros países, ¿no? Olvídate, pues, el cielo es el límite. Y si además, otra de las cosas que tenemos que hacer, existen algunos programas en el Perú, ya existen, que facilitan la promoción de los negocios, con fondos semilla, con capacitación respecto de hacer plan de negocio, conseguir financiamiento, etc. Ya existe eso. ¿Por qué demonios no están incluidos los peruanos en el exterior en esas facilidades? Yo puedo entender que al peruano en el exterior se le incluya siempre y cuando su emprendimiento tenga relación con el Perú, ¿no es cierto? Pero incluyámoslo, pues, incluyámoslo. Estaba hablando hace unos días con un taxista en Argentina, en Buenos Aires, y él me decía, mira, yo estoy tranquilo, hago mi taxi, y cuando tengo clientes les hablo del Perú, pues les hablo de Machu Picchu, el Caral, de las líneas de Nazca, etc. Imagínate tú que ese mismo taxista le damos la herramienta para que pueda abrir una empresa en el Perú. En este caso sería una agencia de turismo en el Perú, pero es de él, es de él, su empresa en el Perú. Entonces a su mismo cliente le puede decir, vea caballero, si usted quiere viajar al Perú, aquí tiene mi tarjetita, yo tengo mi empresa en el Perú la maneja mi primo, mi tío, mi cuñado, mi amigo, ¿no?
Puede contactarse conmigo, puede contactarse directamente con esta empresa en el Perú, le vamos a dar el servicio de turismo en el Perú que usted pide. Entonces, ese taxista, ese señor, va a tener pues un ingreso extra, ¿no es cierto? Y así pues, exportaciones, importaciones, marcas, franquicias, turismo, gastronomía, una serie de negocios que pueden hacer los peruanos en el exterior si les damos las herramientas para que lo puedan hacer. Mira, Manuel, fuera del Perú viven más o menos 3 millones de peruanos, poco más de 3 millones de peruanos. Si solamente el 5% de esos 3 millones de peruanos llegasen a hacer negocios con el Perú por 1.000 soles al mes, se estarían generando 150 millones de soles de riqueza nueva al mes para beneficio de los peruanos en el exterior, pero también para beneficio del Perú, porque finalmente son negocios que se hacen con el Perú. Ese es el potencial enorme que existen en los peruanos en el exterior, que creo yo que es urgente aprovechar. En lo que has hablado implican varias cosas, ¿no? Por ejemplo, la diferencia de vivir en un país del primer mundo y ver la realidad del tercer mundo, donde se encuentra nuestro país. También que existen muchas cosas, muchas leyes que están dadas, pero de ahí a que funcionen todavía hay un largo trecho. Cuéntanos cómo fue como la realidad de muchos peruanos en el exterior que tuvieron que salir por diferentes motivos de nuestro país. ¿Cuál fue tu caso? ¿Cómo es que saliste del Perú? ¿Qué es lo que hiciste fuera del Perú y cómo te sientes? Tal vez con una nueva mentalidad de ver las cosas de diferente manera desde el exterior. Yo salí por trabajo, yo soy funcionario diplomático de carrera de 2005, entonces lo que a mí me llevó a vivir fuera del Perú fue mi trabajo, ¿no? Por esa razón es que he vivido en diferentes países, en Washington primero, el Ecuador después, en el Reino Unido ahora, desde hace un par de años, un poco más. Entonces, por supuesto que sí. Creo que las personas que han vivido en el exterior, todos coincidimos en que vivir en el exterior te da pues un conocimiento adicional, ¿no es cierto? Como se dice, más cancha, ¿no? Un conocimiento extra. Y sobre todo si has vivido en países como el que estás tú, en los Estados Unidos, yo he vivido también allá, o ahorita que donde estoy viviendo en el Reino Unido, tú puedes ver las cosas que hacen para estar bien, para ser un país desarrollado. Entonces, tú no solamente lo lees, no, tú lo vives. Entonces, tú estás viviendo qué es lo que hace el gobierno del país en el que vives para que las cosas funcionen, para que funcione el transporte público, para que funcione la seguridad ciudadana, para que funcionen los sistemas de inversión, para que los ciudadanos tengan un vínculo constructivo con el Estado, haciendo uso de herramientas digitales, ¿no es cierto? Una de las cosas más importantes, creo yo, dentro de lo que te he mencionado, un tema importante es cómo funcionan las inversiones, por ejemplo, ¿no? Nosotros en el Perú tenemos unas riquezas extraordinarias, ¿no es cierto? Por otro lado, en el mundo pues hay miles y miles de millones que están circulando buscando oportunidades de inversión. Estos miles y miles de millones que están circulando en busca de oportunidades de inversión invierten en proyectos. Es decir, si el Perú le dice, yo tengo riquezas, bueno, pero ¿qué proyecto me ofreces para poder invertir en un proyecto que yo pueda analizar y ver ingresos, ganancias, ¿no es cierto? Los proyectos que en este momento ofrece el Perú son proyectos básicamente extractivos. Si yo tengo minerales, si yo tengo recursos forestales, si yo tengo recursos pesqueros, y yo le ofrezco al inversionista una concesión, entonces es el proyecto de concesión que el inversionista va a evaluar y va a invertir si le conviene o no. Si nosotros como Estado construimos proyectos que incluyan darle un valor agregado a ese recurso que se extrae, entonces el inversionista va a evaluar, me conviene, no me conviene. Entonces es importante armar proyectos grandes que no solamente incluyan la extracción, sino también darle el valor agregado para vender en el mundo esos proyectos completos, ya con valor agregado. Y el inversionista lo va a evaluar y va a decir, me conviene, no me conviene. Y sí le va a convenir, pues, ¿sabes por qué? Porque va a tener todo en un solo espacio. Ya va a depender de la habilidad nuestra y por eso la importancia de tener personas preparadas para que ese proyecto armado sea, pues, sea rentable, ¿cierto? Las inversiones van ahí donde hay rentabilidad, ¿no? Y seguridad. Por supuesto que también tiene que haber seguridad. Esas son algunas de las cosas, creo yo, que tenemos que hacer urgente en nuestro país, Manuel. Bueno, otra de las cosas que está ya dadas, pero que se duda de su funcionamiento, es la ley del retorno, ¿no? Que muchos han experimentado en carne propia.
que esa ley no funciona, que se enfrentan a burocracias aduaneras, muchos problemas. Y en definitiva, o en resumen, es una ley que está en el papel, pero que en la práctica no funciona. ¿Qué harías para modificar esa ley del retorno, Bueno, Ricardo? dos cosas, porque es verdad, conozco la ley del retorno y es verdad que a veces hay problemas en aduanas, entonces eso es porque el oficial de aduanas no conoce. Una de las funciones del congresista es fiscalizar. Entonces, si hay algún problema con aduanas, el congresista puede fiscalizar qué está pasando, ¿no es cierto? Para que se cumpla la ley. Eso es en primer lugar. Pero en segundo lugar, yo quisiera comentarte, Manuel, qué es lo que hay que hacer. Claro que hay problemas, pero ¿cómo vamos a resolver esos problemas y cómo vamos a construir, ¿no es cierto? La ley del retorno en este momento permite, para las personas que nos están escuchando, que una persona que ha vivido 3 años o más fuera del Perú regrese al Perú de manera organizada con sus herramientas de trabajo, homenaje de casa y un auto, ¿no? Sin pagar impuestos. Yo creo que eso es un avance y por eso tenemos que fiscalizar para que en aduanas del Perú se cumpla. Está muy bien. Pero hemos visto y la experiencia nos ha demostrado que si bien es cierto es un avance, es insuficiente. Porque ¿qué pasa, por ejemplo, con las personas que se tienen que regresar de emergencia? Con el peruano que se fue al exterior o lo deportan o por una situación de crisis se tiene que regresar de emergencia porque al año, año y medio se quedó sin trabajo y tiene que regresar de emergencia. No están incluidos, pues. Entonces tenemos que incluirlos en esta ley del retorno para que tengan las mismas facilidades y puedan regresar con todas sus cosas como corresponde. Pero hay un tercer grupo de gente y son las personas que nosotros queremos atraer, ¿no es cierto? Porque muchas veces hay peruanos exitosos fuera que piensan en regresar, ¿no? Están pensando regreso, no regreso, ¿no? Y si nosotros le damos una ley del retorno que sea atractiva para ellos, entonces de repente ese es el cachito extra que necesitan para finalmente decidir regresar e invertir en el Perú y poner todos sus conocimientos adquiridos fuera al servicio de nuestro país. Ganamos ahí, ¿no es cierto? Esas son las modificaciones que creo yo tenemos que hacer en esta ley de retorno. Y nuevamente, las vamos a hacer para ganar todos, porque la función del servidor público es el bien común, ¿no es cierto? Es el bien de los ciudadanos peruanos y por lo tanto el bien del país. Si gana el país, entonces estamos haciendo un buen trabajo. Ok, háblanos de tu candidato presidencial. El candidato presidencial, ¿qué es lo que conoce de la realidad de los peruanos en el exterior? Se sabe que a veces no hay una idea concreta de lo que es la realidad de los peruanos que viven fuera de su territorio. Se desconoce, ha habido hasta comentarios diciendo que a los peruanos del exterior no les interesa nada el Perú. Una vez que salen ya no les interesa y ni siquiera saben cantar el himno nacional. Hemos escuchado esos comentarios de congresistas, de un congresista nada menos que de un partido importante en el Perú. O sea que como que hay un desconocimiento. El candidato a que acompañas, el candidato presidencial, ¿qué conocimientos tiene acerca de la realidad de los peruanos en el exterior? Mira, él tiene mucha experiencia en el servicio público, ¿no? Él ha sido presidente del Congreso, él ha sido además militante, digamos, de un partido por muchos años, conoce la realidad del Perú, incluyendo la realidad de los peruanos en el exterior. En el caso específico de la gestión externa dentro del partido, hay personas que están a cargo de poder elaborar las políticas públicas que están en nuestro plan de gobierno para beneficio de los peruanos en el exterior, que el candidato a la presidencia conoce muy bien. Yo creo que estamos listos para empezar el trabajo, estamos preparados. Y sobre lo segundo que decías, mira, Manuel, yo donde he estado y que se ha cantado el himno nacional con mayor fuerza han sido en las celebraciones de 28 de julio en el exterior. Yo he estado en celebraciones de 28 de julio en Washington, donde he vivido y estuve en una oportunidad en New Jersey. Olvídate, pues. Y si tú has estado, tú puedes dar fe de eso. Se canta el himno nacional hasta con lágrimas en los ojos. Así que quien diga que los peruanos en el exterior no conocen el himno está muy equivocado. Como tú estás en el Reino Unido, ¿cómo es la comunidad peruana allá? ¿Cuál es esa realidad que viven los peruanos en esa parte del mundo? Es muy similar a la de las otras realidades. ¿En qué sentido? Es decir, a ver, hay diferencias por la misma ciudad, por el mismo país en el que viven. Las distancias no son tan grandes como las distancias que en los Estados Unidos, que es un país enorme, ¿no es cierto? Pero hay similitudes, ¿no? Por ejemplo, igual se organizan en grupos
para promocionar el Perú desde lo gastronómico, desde lo cultural, desde lo artístico, desde lo científico. Aquí, por ejemplo, existe un grupo de científicos que se ha organizado y me parece magnífico en una organización. Obviamente el Estado los apoya, pero los apoya ya que ellos están organizados, ¿no? En una organización que se llama Sinapsis. Sinapsis es un grupo de científicos peruanos residentes en Europa, incluyendo el Reino Unido, que se reúnen una vez al año para compartir sus trabajos científicos y hacer un documento al final de todos aquellos avances científicos que ellos conocen porque han trabajado ahí, que puedan ser útiles para el Perú. Eso pues me parece magnífico, ¿no es cierto? Entonces, bueno, respondiendo directamente a tu pregunta, las características generales son parecidas. Extrañamos al Perú, nos organizamos, promocionamos a nuestro país y tenemos el mismo potencial gigantesco para poder hacer negocios con nuestro país que te mencioné en un inicio. Queremos agradecerte por esta entrevista y también si tienes algo más que agregar de tu mensaje a los peruanos. ¿Cómo ha sido hacer campaña política en tiempos de pandemia, Ricardo? Ha sido una experiencia fuerte. Yo, a ver, empezando porque yo estoy manejando mi campaña con el apoyo de buena voluntad de algunos amigos que me ayudan a manejar las redes, ¿no? A poder compartir publicidad, en fin, totalmente virtual. Ha sido mi campaña por redes, por entrevistas como las que estamos teniendo. Lo positivo, el enorme respaldo del cual me siento muy honrado que he recibido y que no voy a defraudar de ninguna manera en caso de llegar al Congreso. Pero por otro lado, he visto y he sufrido también alguna guerra sucia con los famosos trolls, ¿no? El troll es este usuario fantasma del mundo cibernético que es una persona que se inventa un nombre con una foto inventada, se inventa un personaje, pues hay cientos de estos trolls y que te atacan, ¿no? Y que te atacan y que te insultan y que te ofenden y a veces se meten con tu familia. Cuando tú entras a su página a ver quiénes son, pues es una persona que creó su página hace 2 meses y tiene 2 seguidores, un troll, pues, ¿no? Lo denuncias a Facebook, pero lo que te toca denunciar ya se crearon 20 más. Entonces, creo que una de las tareas pendientes también es algo tenemos que hacer con este mundo cibernético desde el punto de vista regulatorio, ¿no? Hay estos trolls, pues se meten en tu correo, en tu Facebook, empiezan a ver quiénes son tus amigos y les escriben a tus amigos. Creo que esa es la parte no tan buena de la campaña, pero finalmente si salgo elegido, creo que el esfuerzo va a haber valido la pena y te digo, Manuel, con todo corazón que si salgo elegido no voy a defraudar a la gente que vote por mí. Yo voy a demostrar con trabajo que desde el Congreso sí se pueden hacer cosas buenas en beneficio de la gente. Y voy a demostrar nuevamente con trabajo que hay algunos políticos en los cuales sí se puede confiar. Si nosotros hemos visto las últimas encuestas, el gran ganador es el descontento, ¿no? O sea, el 40% o no va a ir a votar, o no sabe por quién votar, o vote en blanco, o nulo. Y eso es muy riesgoso, pues, porque eso puede generar en un descontento que salga a las calles y pida quiebre de instituciones, salida de un presidente, cierre de un congreso, ¿no? Y eso no le hace bien a nuestra democracia. Por lo tanto, creo yo que es responsabilidad de quienes salgan elegidos trabajar en favor de la gente y demostrarles que sí se pueden hacer cosas buenas desde la política en favor de la gente, mi querido Manuel. Finalmente, Ricardo, ¿estaremos los peruanos seguros de salir a votar en estos tiempos de pandemia? ¿Qué piensas Es al difícil. respecto? Yo creo que es difícil, ¿no? Vamos a ser francos. Nadie está seguro hasta que todos estemos seguros. Es decir, hasta que todos estemos vacunados. Además de eso, para el caso de los Estados Unidos hay una particularidad extra adicional y son las distancias. Porque muchas veces nuestro lugar de votación está muy lejos, pues. Entonces tenemos que trasladarnos muchas horas para llegar al lugar de votación. Por lo tanto, hay que hacer un esfuerzo adicional para poder ir a votar. Pero yo creo que el esfuerzo vale la pena, porque esta oportunidad que tienen los peruanos en el exterior de elegir a sus propios representantes lo amerita, ¿no? Y que sea la última elección en la que no tenemos voto postal los peruanos. Y lo último, si me permites, para cerrar, a quienes me quieran conocer un poco más, mis propuestas, mi hoja de vida, mi página web es ricardomalca.com, ahí tengo pública mi hoja de vida, tengo públicas mis propuestas, ricardomalca.com, y postulo por el partido Somos Perú, que es del corazón, con el número 1 para representar a los peruanos en el exterior. Muchas gracias nuevamente, Ricardo Malca. Te deseamos mucha suerte y esperamos también entrevistarte nuevamente tras las elecciones. Mucho gusto, Manuel. Muchas gracias.